Buenas, hablemos de la maldición en los últimos minutos de Guaraní. El factor fundamental de este vídeo es el 155 ya conocido, en donde Guaraní comenzó ganando el encuentro 2-0, goles de Alfio Díaz al minuto 39, 36, perdón, y de Marcel González al minuto 50 para Guaraní. Luego vino la expulsión tonta en los minutos finales de Gaspar Servio, tratando de hacer hora, metiendo a uno de sus compañeros a campo de juego, siendo que él estaba afuera y con una actitud antideportiva terminó siendo expulsado. Lo mismo pasó con Marcos Cáceres y Guaraní terminó con 9 jugadores en ese momento. Alberto Espíndola hizo el descuentamiento 99 y se había agregado 10 para la consecución del encuentro y llegó al minuto 155 el gol de Juan Patiño, el cual es muy recordado por la gente de Cerro Porteño y así también de Guaraní, ya que fue un título increíble. Bueno, vamos con otro partido que también involucra a Guaraní, pero en este caso contra Olimpia en el Clausura 2019, 2 años antes de lo ocurrido con Cerro Porteño Guaraní, en donde Guaraní en realidad en este torneo no peleaba el título, pero sí era un juez importante para la definición del torneo en ese año. Y Claudio Aquino había abierto el marcador al minuto 44 y luego fue el segundo de Guillermo Benítez al minuto 49 y parecía que a Olimpia se le aguaba la fiesta y terminaba por perder el título de aquel Clausura 2019. Pero eso no ocurrió, ya que al minuto 60 Roque descontaba y generaba ilusión para uno, en donde se disputara el encuentro, y el cual terminó por confirmarse en el minuto 92, en donde Roque vuelve a meter para hacer la clasificación para Olimpia, o sea, es decir, el campeonato para Olimpia. Bueno, vamos al partido con América Mineiro en fase 3 de Copa Libertadores 2022, en donde Guaraní venía bien, ganó visitante 1-0 en Minas Gerais y comenzó a ganar 2-0 en el Defensores y tenía marcador global 3-0 en favor de Guaraní. Los goles fueron de Fernando Fernández, minuto 13 de penal, al minuto 15 de Marcos Cáceres, pero en el segundo tiempo, luego de tantas ocasiones falladas de Guaraní en el primer tiempo, Wellington Paulista en 2 ocasiones, en el minuto 59 y 74, empataba el partido y luego venía el gol de Pedriña en el minuto 92, el cual mandaba el partido a los penales, los cuales perdió luego Guaraní, decretando la eliminación del cuadro aborigen del torneo de la Copa Libertadores. Bueno, hablemos de las semifinales de la Copa Paraguay del año pasado, 2022, entre Nacional y Guaraní. Bueno, aquí, en esta ocasión, Guaraní había comenzado ganando 1-0 con gol de Diego Valdés, minuto 12. Luego vino el empate de Gustavo Caballero a minuto 28. Se puso en ventaja Danilo, o sea, Nacional con gol de Danilo Santa Cruz. Luego había empatado Luis Fariña a minuto 77. Y en los minutos finales, bueno, ya parecía que hacían a penales. A minuto 91, Richard Prieto decretaba la ventaja final para la academia, que clasificó a la Copa Paraguay, el cual perdería ante el Sportivo Emeliano, y la historia ya la sabemos. El Sportivo Emeliano venció a Nacional en la Copa Paraguay, y en este año el mismo Sportivo Emeliano, la de azulada, eliminó y ganó a Olimpia y terminó siendo supercampeón de la Supercopa Paraguay. Bueno, vamos con otro partido muy recordado por los hinchas de Guaraní. Guaraní versus Guaireña. En aquel partido, Guaraní estaba ganando por 1-0. Luego del gol de Fernando Fernández, minuto 40, vino el empate transitorio de César Villagra, minuto 46. Luego se volvió a poner en ventaja Guaraní con goles Fernando Fernández, minuto 81, y parecía ya historia consumada en la toldería, pero tal cosa no ocurrió, ya que el empate final llegó al minuto 89 a través de Nilo Viera, y Guaraní se quedó con un punto, con las manos vacías en cuanto a victoria, ya que parecía solo un mero trámite, y al final el que llevó un punto de oro fue el cuadro albiceleste del Guairá. Bueno, es hora de hablar del amistoso entre Guaraní y Sporting Luqueño, el cual se disputó en la Encarnación, Estadio Villa Alegre, en donde Dorrego adelantó al cuadro aborigen al minuto 40 del primer tiempo, y al minuto 91 llegó el empate de Maldonado. Y
Se fueron a penales en donde la Azul se impuso por 4-3 y terminó llevando la copa en disputa en este torneo amistoso. Y Guaraní sigue con estos fantasmas de los minutos finales, el cual le sigue persiguiendo desde aquella pecheada ante Olimpia en la clausura 2019. Y por último, ¿cómo inició otra vez Guaraní este 2023? Es increíble, tiene un amistoso perdiendo, le empataron en la última jugada, tenía perdiendo en penales y ahora con Libertad. Al minuto 97, Héctor Tito Villalba anotó para la victoria del Gumarelo en la Huerta, para que Libertad se lleve los 3 puntos y Guaraní se queda sin nada, luego de haber hecho un gran partido en lo que fue el único error de Rodrigo Muñoz, que parecía volver a su prime como portero en lo que es en su carrera deportiva aquí en nuestro país. No se destacó en Guaraní, o sea, en Cerro Porteño y en Libertad respectivamente, pero luego de hacer un gran partido terminó tirando toda la basura al haber hecho un penal tonto y terminó llevándose la victoria Libertad. Es momento de agradecer a los compañeros Mauro Benítez y Fabricio Denis por agregar datos para este video. También a Giovanni Reskin, entre otros colegas que suelen dar datos en nuestro grupo de WhatsApp. Eso es todo por mi parte. Saludos y será esto para la otra ocasión en Axel Brites y datos particulares.